tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y me postro a adorarte. No hay lugar. Segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 11, versos que van del 1 al 15. Y así, hermanitos y hermanitas, puestos de pie, vamos a hacer la lectura de esta porción de la Escritura. Yo inicio el verso 1, ustedes el verso 2. Sucesivamente así nos vamos hasta que juntos leamos el verso 15 de este capítulo 11 de la segunda carta a los Corintios. Había estado bajo un tratamiento con antihistamínicos, me había ayudado muchísimo, pero no puedo tomar antihistamínicos el resto de mi vida. Entonces, ahora que los dejé, volvió la tos. Ni modo, soy alérgico ¿a qué? A vivir. Ni modo, entonces tendré que vivir con eso. Bueno, vamos a iniciar, hermanos. Dice así la palabra del Señor. Ojalá me toleraseis un poco más de locura. Sí, toleradme. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si tiene alguno predicando a otro Jesús, que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que le habéis recibido, u otro evangelio que le habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Pues aunque sea rojo en la palabra, no lo soy en el conocimiento, en todo podemos demostrar. Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuanto he predicado el evangelio de Dios en balde. He desfumado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? ¿Porque no os amo? Dios lo sabe. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Todos. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Amén. Tomen sus lugares, mis hermanos. El pastor estadounidense Aiden Wilson Tozer dijo: lamentablemente ha surgido una generación que piensa que es posible estar con Cristo sin abandonar el mundo. Hoy en día, o más que nunca, esto es un fenómeno más frecuente, aún más frecuente que cuando A.W. Tozer lo dijo. Y es que tristemente es más frecuente, valga la repetición, observar a personas que abrazan o parece que abrazan la fe cristiana, pero solo lo hacen porque en el instante les satisface, les conviene o les funciona para sus fines. Hace unos días, en un momento de ocio, observé un video en Instagram. Y lo que me llamó la atención del video primeramente fue la canción.
Realmente lo que me gustó era la canción que se llama Hay una nube. Y por eso fue que me enganché viendo el video de lo que parece ser era un reportero de espectáculos que en ese momento estaba compartiendo que había estado pasando por momentos de dolor y de soledad, pero que algo bueno estaba pasándole ahora. Y es que en medio de sus palabras y la música de fondo, en el video pasaba escenas de él en una reunión cristiana, donde se veía a un predicador echándole ganas a la exposición de la Biblia. La verdad es que, más allá de que me gustó la canción, me alegré al ver a este joven que a leguas, desde la luna, las tres cosas que se ven son las luces de Nueva York, la muralla china y lo homosexual del muchacho. Me pareció realmente una gran alegría saber que había encontrado el camino a la verdad y a la vida eterna en Jesús. Pero, oh sorpresa, me llevé al darme cuenta que no era el video más reciente de su vida, ni la foto más actual de su Instagram, sino que revisando así de manera generalizada, había videos y fotografías más recientes que eso, donde mostraba que no había habido un cambio en su vida. Su conducta, lo que él exhibía, seguía siendo la misma. Sus acciones eran contrarias a las de alguien que había nacido de nuevo en Jesús. Fiesta, excesos, bebidas, sensualidad descarada, conducta homosexual al límite, etc. Y es aquí cuando parece ser que las palabras de A.W. Tozer se cumplen al pie de la letra. Y no solo en unos cuantos, o que son algunas rarezas, sino que lamentablemente son muchos. Personas a las que le agrada lo que podríamos llamar la cara amable del cristianismo. Eso donde sienten bonito, eso donde se sienten a gusto y se identifican entonces como creyentes de Jesús. Pero en su cotidianidad, en la vida diaria, siguen siendo exactamente los mismos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Tal vez una explicación es que han oído con los oídos, han entendido con la mente, pero no han nacido espiritualmente. ¿Por qué me atrevo a aseverar lo siguiente? Porque en la historia de la salvación, la consecuencia o el resultado de alguien que ha tenido un encuentro con Jesús experimenta lo que llaman en teología una regeneración interior. Es decir, el Espíritu Santo nos conduce de buena gana y con su poder a hacer cambios y ajustes en nuestra manera de vivir para parecernos más a nuestro Maestro Jesús. No para ser salvos, sino porque ya somos salvos. Ahora nuestro deber es ser buenos ejemplos y testimonios de que somos hijos de Dios. Pero yo creo que todos conocemos casos así como el que les acabo de platicar, en donde personas de pronto se sintieron atraídos o se sienten atraídos o animados a creer en Jesús, pero en sus vidas no hay ese reflejo o esa transformación. Pero no solo es responsabilidad de ellos por no entender el mensaje de la salvación, pero tienen su responsabilidad. Pero ¿quién más tiene responsabilidad? Tienen responsabilidad de ese cristianismo pirata o de vulgar imitación quienes les comparten o les predican un evangelio diluido. Pablo está escribiendo a la iglesia de los Corintios, quien está atravesando por una crisis de fe, pero no es por falta de fe, es decir, no es que ellos no crean en Dios,
sino que falsos maestros, falsos profetas, superapóstoles, como los denomina Pablo, han estado enseñándoles mentiras mezcladas con verdades que son difíciles de comprender en el sentido de distinguir una de la otra. Y la fe de los corintios se está desviando del camino correcto, corrompiendo el contenido del mensaje cristiano y yéndose por un camino distinto. Pablo, ante la amenaza que se cierne sobre la iglesia de Corintios, decide enfrentar a los hermanos, confrontarlos a los hermanos, y en un discurso cargado de cierta ironía, desenmascara a los falsos maestros y que están convirtiendo a la iglesia de Corinto a una iglesia a modo, en donde solo toman lo bueno del cristianismo sin dejar lo malo del mundo. Esos líderes, o superapóstoles, como les llama Pablo en el versículo 5, han estado engañando a los cristianos de Corinto, apartándolos de la voluntad de Dios. Y ellos no se han dado cuenta cómo se han desviado del camino. Y ellos creen que siguen siendo cristianos, cuando en realidad están dejando de serlo. Lo mismo sucede hoy en día, hermanos. Hay muchos que se dicen cristianos porque van a una iglesia. Hay quienes se dicen cristianos porque cantan en la iglesia. Hay quienes se creen cristianos porque tienen algún servicio en la iglesia. Pero en la vida real, en la cotidianidad, lo único que reflejan es que están lejos de Dios. Pero, ¿cómo podemos saber si somos creyentes verdaderos y no de otro tipo de creyentes? Porque déjeme decir que a simple vista nos parecemos. Es más, ponemos el mismo pececito en nuestro auto, tenemos la misma música a veces en nuestro celular, cargamos la misma Biblia, es más, podemos hasta venir a la misma iglesia. Pero es menester, hermanos, discernir bajo la dirección del Espíritu en quién estamos fundamentados, de dónde aprendemos los principios que deben regir nuestra vida en Cristo. ¿Es nuestro pastor un hombre de Dios? ¿Tiene sana doctrina? ¿Sus credenciales teológicas son suficientes para enseñar la Escritura? Su vida, si bien no es perfecta, ¿es un modelo de esfuerzo y congruencia cristiana? Ahora, con el Internet tenemos un abanico inmenso de opciones cristianas. ¿Y todas son válidas? ¿Todas? Hoy en día, hermanos, yo quiero invitarlos a que descubramos los engaños de los falsos maestros y que nos percatemos cómo hemos tal vez sido engañados y alejados de la verdad. Y peor aún, tal vez hemos estado diluyendo el Evangelio, haciéndoles llegar a las personas a un mensaje sin vida y sin sustancia y sin el poder transformador de Cristo. Ahora, ¿qué elementos tienen esos otros cristianos? El primero de ellos nos los dice el verso 4. Tienen otro Jesús, dice ahí. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado. Desde hace un rato, Pablo se ve la necesidad de defender su ministerio como apóstol ante los creyentes de Corintio. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, es decir, previo al que estamos leyendo. ¿Por qué? Porque una amenaza constante sobre la iglesia de Cristo son las falsas enseñanzas, son los falsos maestros. Y esto no es solo desde que inició el cristianismo, sino que a lo largo de la historia, la iglesia evangélica cristiana ha padecido siempre la amenaza de las falsas enseñanzas, solo que cada vez son más sofisticados, porque no vienen las falsas enseñanzas así abiertamente con un letrero en el pecho o en la frente diciendo: yo vengo a engañarlos, yo vengo a desviarlos, yo vengo a predicarles otro Jesús. No, ellos vienen convencidos de que viven en la verdad
y mezclan ciertas cosas verdaderas con errores, lo cual hace difícil que nosotros podamos, como creyente promedio, distinguir la diferencia entre un falso maestro y un verdadero maestro de Cristo. Pablo los ha llamado superapóstoles y ha llegado a la iglesia de los Corintios y han estado haciendo su ronchita, como se dice coloquialmente. Es decir, han sembrado el error en la fe de los corintios. Y es por eso que Pablo se ve amenazado porque ellos han llegado y les han dicho, ¿qué creen? Pablo les miente. Pablo no les predica la verdad. Por eso Pablo inicia este capítulo 11 con una extraña petición diciendo, ojalá me toleraseis un poco más. Sí, toleradme, verso 1. Les está diciendo, concédanme el derecho de réplica ante las acusaciones y los infundios de estos falsos maestros que han hecho de mí y de mi ministerio. Y él comienza dándole argumentos de por qué deben oírlo, diciendo, porque os celo con celo de Dios. Verso 2. ¿Qué significan estas palabras? Lo que Pablo quiere decirle a sus lectores es que deben confiar en él, de que lo que él les ha enseñado es verdad, y que lo único que lo ha movido a él a hacerlo es el celo de Dios. Pero ¿qué es el celo de Dios, hermanos? El celo de Dios es algo importante, porque de pronto alguien con pensamiento primitivo diría, oiga, pero ¿no los celos son malos? ¿Cómo Dios puede experimentar celos? Es más, hay un trastorno mental denominado celotipia, que ha causado problemas e incluso la muerte a algunas personas. Pero por eso digo que alguien con pensamiento primitivo se iría con la finta de pensar en celo de Dios, con los celos que sentimos, con un anhelo de exclusividad enfermiza. No tiene que ver con eso. El celo de Dios es la manifestación activa del amor de Dios por nosotros. ¿Qué es lo que mueve a Pablo? El bienestar de los oyentes, la verdad en los oyentes, la libertad del pueblo de Dios, porque sabe que Dios quiere que sean libres para que hagan lo bueno. Lo único que ha movido a Pablo a predicarles a ellos no ha sido la ganancia deshonesta, ni siquiera honesta. Lo que ha movido a Pablo no ha sido que le den una medalla o que le aplaudan o tener muchos likes o muchos seguidores. A él lo que le ha movido es la preocupación porque los hijos de Dios sean y crezcan espiritualmente y que Dios, que se los ha puesto en su mano, pueda ayudarles a ser libres. Libres. Pablo, como muchos siervos y siervas del Señor, se ocupan y se preocupan porque los creyentes de su derredor sean santos, íntegros, irreprensibles, con una pureza ética y altos valores de moral en la vida diaria. De tal manera que si usted es reprendido, reconvenido, aconsejado o animado por un líder de su iglesia, no lo hace porque lo odie, porque lo envidie o porque gane algo con hacerlo. No, lo que busca es que usted sea mejor padre, mejor madre, mejor hijo, mejor profesionista, mejor cristiano, mejor ser humano, mejor ciudadano y que en todo honre el nombre de su Señor Jesucristo. Pero decíamos ahí que no solo es responsabilidad de los corintios el error en el que viven, sino también de los falsos maestros. Y Pablo dice, en eso ustedes son responsables. Verso 4 dice, ustedes soportan de buena gana todo lo que cualquiera les dice. Verso 4, estoy leyendo la traducción en lenguaje actual. Ustedes soportan de buena gana todo lo que cualquiera les dice. Por eso digo, leen una publicación de Facebook y inmediatamente la asumen como que es verdad y entonces no saben si es cierta o si es verdad. Dicen, no tienen un filtro,
A todo el que se les para enfrente con credenciales de que es cristiano, no solo lo oyen, sino le creen. Agustín Laje es un politólogo argentino que está dando de buena manera la batalla cultural en contra del adoctrinamiento de género y demás perversiones. Él subió en su canal de YouTube un video titulado, perdón la expresión, pero así lo tituló, La generación idiota. Y dice él que no es ofender por ofender o descalificar, sino más bien describir cómo es que la gente de hoy acepta a cualquiera como un experto en información, principalmente aquel que forma parte del medio del espectáculo, convirtiéndose en un experto en asuntos trascendentales, actores que no solo hablan de política, sino de género, de eutanasia, de familia, de educación, de sociedad, de matrimonio, y la gente está escuchando, es que lo dijo Niurka, es que lo dijo Juan Pazurita, es que lo dijo Luisito Comunica, es que lo dijeron las brujitas del TikTok. Entonces no tenemos un filtro. Cualquier analfabeta funcional que sepa hilar dos palabras, venimos y las escuchamos y nos las creemos. Por eso vemos a muchas personas repetir como loros amaestrados lo que su ídolo, su youtuber, su influencer dicen, aunque como sean unos analfabetas funcionales. Pero este fenómeno no es nuevo, y peor, no es exclusivo del mundo sin Cristo. También en las iglesias sucede cuando se abre a que cualquiera venga y exponga lo primero que se les ocurre. Hoy les voy a compartir algo que nos sucedió hace algunos años. Yo concedí a un grupo de personas, motociclistas que venían, según ellos, a compartir un testimonio. Tal vez algunos de ustedes se acuerdan. Todo fue y todo iba bien, hasta que al final el líder de ellos se ofreció a orar por mí. Me dijo: pastor, queremos orar por usted, pase al frente. Yo me negué. Y puede ser que a alguien le pudo parecer descortés de mi parte, pero no fue ninguna descortesía. Esta persona yo no sé ni quién era, ni la conozco, ni sé de dónde viene, no sé cuál es su trascendencia espiritual, cristiana. Para mí no era ninguna autoridad moral. No voy a permitir que cualquiera me imponga sus manos, porque no es nadie en esta iglesia. Como ustedes no deben permitir que nadie fuera de su comunidad de fe los guíe, porque los pueden confundir. Al menos yo soy selectivo en cuanto a permitir que me enseñen algo. Pero los superapóstoles que han penetrado en la iglesia de Cristo y han dado sus enseñanzas a los creyentes, los han desviado de Jesús. Porque dice Pablo: aun si les predicaran a un Jesús diferente del que nosotros les predicamos. O sea, les predicaron a otro Jesús. ¿Qué Jesús les predicaron a los corintios? A un Jesús insuficiente. A un Jesús que ellos decían: Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Pero ¿qué creen? Todavía no son salvos. Tienen que completar su salvación. ¿Cómo tenemos que completar nuestra salvación? Siguiendo los rituales y cumpliendo con la ley de Moisés. Y hermanos, aquí se abre un debate bastante interesante. Porque esto parece ser el precursor de la salvación por obras. Un conjunto de fe y de buenas obras. Yo no puedo salvarme, según esta idea, solo creyendo, sino también haciendo. Ese es el Jesús que predica una iglesia. Tú no te salvas únicamente creyendo, sino también haciendo. El debate comienza, mis hermanos, cuando algunos falsos maestros, salidos del protestantismo, afirman
que ahora vivimos en la gracia y que la ley ha sido abrogada. ¿Usted no ha escuchado eso? Vivimos en la época de la gracia y ya no de la ley. Por un lado, hay quienes dicen, no, tenemos que cumplir la ley y aparte la fe. Pero dentro de la iglesia evangélica hay quien dice, no, ya no es la ley, ahora solo es la gracia. ¿Y saben qué ha traído como consecuencia este pensamiento de sola gracia? En que muchos dicen, entonces puedo hacer de mi vida lo que se me pegue la gana. Yo ya no tengo que diezmar porque yo ya no estoy bajo la ley. Yo ya no tengo que ir a un lugar para reunirme porque yo ya no estoy bajo la ley. Y creen que ya no hay una norma moral, ética y espiritual que rija sus vidas. Ya pueden hacer lo que quieran porque viven bajo la gracia. Ese es el tipo de Jesús que algunos están predicando. Por un lado, quienes se van al extremo diciendo, ¿te quieres salvar? No solo cree, también haz buenas obras. Pero el lado contrario de estos falsos maestros del protestantismo diciendo, no, tú no tienes que hacer nada, ya no hagas nada, tú sigue viviendo tu vida como si nada pasara porque vives en el tiempo de la gracia. Esto, hermanos, además del descrédito de la iglesia evangélica, ha creado que muchos creyentes hagan de su vida lo que dice el libro de los jueces, y cada uno hacía lo que le daba la gana. Jueces capítulo 21, verso 5. Hermanos, no somos salvos por obras, sino por Cristo. Pero una vez que Cristo está en nuestras vidas, la medida o la regla para regir nuestra conducta es la voluntad de Dios. Es su palabra, es la ley de Dios. Por lo tanto, la ley no está abrogada. Simplemente cambia en el sentido. Antes te tenía que obedecer para ganar. Ahora, porque ya ganamos, de manera natural, no nos debe costar tanto la disposición de comenzar a obedecerla. ¿Se dan cuenta cómo han predicado a un Jesús distinto? ¿Y cómo eso hace errar el camino de la fe? Otro aspecto equivocado de esos falsos maestros es que enseñaban que como Jesús ya murió en la cruz, uno no tiene por qué sufrir, uno no tiene por qué sacrificarse por algo. El Señor ya todo lo hizo en la cruz, y perdón, pero voy a echar por tierra lo que acabamos de cantar. Hay muchos que piensan e invocan Isaías 53:5, por su llaga fuimos vosotros todos curados. Y entonces, ¿qué nos toca? ¿Quién sabe manejar? Aunque sea automático. Pues póngale que en drive, váyase solito. Yo le digo a mi esposa y a mi hija, ¿quieres aprender a manejar automático? Súbete y como carrito de feria. Así, no hay ningún esfuerzo. Así es la vida de quienes creen que Cristo murió en la cruz y que por su llaga fuimos todos curados. ¿De qué se trata este pensamiento, hermanos? Que la vida de Cristo, en este Cristo para adelante, es puro gozo y diversión. Yo no tengo por qué sufrir, a mí no me tiene por qué ir mal, yo no me tengo que enfermar, yo no tengo por qué tener deudas o ser pobre. Es más, yo no me tengo que esforzar, que se esfuercen otros. Es más, Jesús murió en la cruz y por su llaga fuimos todos curados. Pero se les olvida, hermanos, que la Biblia no enseña eso de Jesús. Cristo es nuestro modelo supremo en sacrificio. Él lo cargó todo sobre sus espaldas y nos dejó ejemplo, hermanos, de no evitar el sufrimiento, de no darle la vuelta, de no brincárnoslo, sino de asentir junto con el Padre, que no sea como yo digo, sino como tú quieras. Mateo 26:39. El cristiano no es que tenga que sufrir, pero va a sufrir aunque no quiera, porque está en un mundo quebrantado y dominado por el pecado. Pero la diferencia entre el sufrimiento del creyente y del no creyente, hermanos, es Jesús. Dice Pablo a los tesalonicenses, no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Hermanos, ¿usted se ha sentido triste e injustamente tratado por la vida? Ahora multiplique eso por 1000, porque así es como vive la gente que no tiene a Jesús, porque no tiene esperanza. Usted tiene esperanza. Si no echa manos de la esperanza, ese ya es su problema. Pero usted tiene recursos, usted tiene la ayuda, usted tiene a Cristo en su corazón.
Mejor conduélese por aquellos que no tienen esperanza. Pero hay gente que anda predicando a otro Jesús. A un Jesús que quieren, según ellos, que vivamos y nos la pasemos bien. Un Jesús que murió en la cruz para que no nos asalten en el camión. Un Jesús que fue lapidado para que vayamos y regresemos de nuestros viajes sin ningún contratiempo. ¿Ustedes creen que Jesús murió por eso, hermanos? Para que usted diga, ay, qué agustito, ¿no? Pónganme en oración para que el Señor me lleve y me traiga, para que esto que empiece prospere. ¿Ustedes creen que Jesús va a estar pensando en esas banalidades? Claro, el Señor nos protege y el Señor nos lo hace por gracia, pero Él no va a evitar, hermanos, que a veces tengamos que transitar por el valle del dolor, de la tristeza o de la sombra de muerte. Pero con todo, hermanos, como le decíamos al principio en el Salmo 62:5, en todo debemos esperar en el Señor. Ahora, por eso mucha gente no quiere creer en este Jesús, en el Jesús de la Biblia. La gente quiere creer en ese Jesús que les han predicado, un Jesús divertido, un Jesús bien cuaderno, ¿verdad? Amigo Jesús, algunos le llaman por ahí. A un Jesús al que le puede faltar el respeto, a un Jesús que se le puede olvidar. La gente quiere creer en ese Jesús. Porque ¿quién quiere creer en un Cristo que no tiene ni un lugar donde reposar su cabeza? O que pide que nos neguemos cada día a nosotros mismos, que tomemos nuestra cruz y lo sigamos. En la carne, hermanos, nadie quiere seguir a ese Jesús. Un día un hermano que ya falleció me dijo, hermano, su iglesia nunca va a crecer. Su iglesia nunca va a crecer como otra, ¿sabe por qué? Porque usted no predica al Jesús que ellos quieren escuchar, sino al Jesús que enseña la Biblia. Porque yo les aseguro que si ponemos un letrero de se regalan milagros, no solo me jalo a mis vecinos, a muchos más. Y si les empiezo a decir lo que ustedes quieren escuchar, es que ustedes son unos campeones. Es que ustedes son unos campeones. Y no porque yo quiera decir lo contrario, pero yo lo que les quiero decir, hermanos, es que el Jesús de la Biblia es distinto al Jesús que en muchos lados se está predicando. Pero no solamente es otro Jesús el que están predicando, sino otro evangelio, dice verso 4, y otro evangelio que el que habéis aceptado. Pablo se está defendiendo en su ministerio, que no solo acepta que han predicado otro Jesús, sino otro evangelio, porque si traen a su Jesús, traen a su evangelio. ¿Y cuál es el evangelio? Ya vimos, el de las obras. Creer en Jesús, pero además afiliándome a la fe judía para continuar con sus ritos y sus ceremonias. Y eso es lo que llaman judaizar la fe. Judaizar la fe. Hoy en día, el mundo del cristianismo, o mucho del cristianismo, se está judaizando. Principalmente las iglesias neopentecostales. Muchas iglesias neopentecostales están haciendo eso, adoptando en su liturgia instrumentos de cultura hebrea, vestimentas, ornamentos como la estrella de David o la ménora, que es este candelabro de 7 brazos, y utilizar lenguaje hebreo creyendo que son más sublimes y espirituales que si hablaran español. Por favor. El otro día había alguien que decía que, ya ve que cuando ponen solicitudes de trabajo dice 100% de inglés, ¿no? Y alguien decía, ¿tú no le puedes pedir a alguien 100% de inglés? Porque ni el 100% del español usamos, ¿no? O sea, ¿quién usa el 100% del español? Hermanos, pero si con trabajos mastican el español. Con trabajo se mastica el español. Y pretenden masticar un lenguaje donde no hay vocales. No hay vocales, el hebreo no tiene vocales. Y se lee de derecha a izquierda. Es dificilísimo. Pero sienten y creen e imponen
en sus congregaciones diciendo, es que somos más espirituales. ¿Saben? Lo único que están haciendo es decir, Dios es judío. Dios es judío, Dios no es judío. Gracias a Dios, Dios no es judío. Pero ellos hacen eso, judaizan la fe y guardan ciertas formas, como por ejemplo, se tienen que circuncidar. Los obligan, los presionan, los coercionan bajo cierta presión psicológica a practicar ciertas formas del judaísmo. En el caso de los hombres, la circuncisión. En el caso de las mujeres, velos, ¿no? Para que cubran sus cabezas. Y relegarlas únicamente a la crianza de los hijos y la oración. Y yo pregunto, ¿eso es lo que enseña la Biblia? ¿Ese es el Evangelio de Jesucristo? No, hermanos. Eso no es lo que enseña la Biblia, ni es lo que dice. Porque dice Hebreos 7:27, cuando Jesús murió por nuestros pecados, ofreció su vida una sola vez y para siempre. Somos cristianos por eso, hermanos. Por la obra de Cristo, no por cómo nos vistamos, no porque hablamos hebreo, no. Se dio y se ha dado durante años y durante años, porque existe una subcultura cristiana de que si le pongo nombres bíblicos a mis hijos, garantizo, hermanos, que andarán en el camino del Señor. ¿Cómo se llama su hijo? Elimelech. Ah, caray, pues no le ponen. ¿Cómo se llama su hija? Se llama, y hay unos nombres que dices, bueno, se ven bonitos, pero a veces ni siquiera sabemos el significado. Por ejemplo, yo sé que conocemos todos a nuestros hermanos Alvarado y conocemos a nuestra hermana Merari, pero Merari es un nombre de hombre. Es un nombre de hombre. Vania o Vanias es un nombre de hombre. Pero yo no le puse a Vania por la Biblia, yo le puse porque era ruso, no por esa otra cosa. Pero bueno, a lo que yo voy es de que existe eso porque pensamos añadirle al Evangelio cosas que el Evangelio no nos está demandando. Porque lo único que había que añadirle al Evangelio, hermanos, es nuestra disposición a caminar junto con Cristo. Pero a ese Evangelio de las obras y de la judaización, hermanos, también le han añadido el evangelio del dinero. Dentro de la defensa, Pablo tiene que echar mano de su currículum y con cierto sarcasmo desenmascara a los falsos maestros que predican otro evangelio. Porque según estos superapóstoles, como Pablo no cobraba nada por su enseñanza, les decían, no les cobra porque su enseñanza no tiene valor. No vale nada. Y como los corintios no tenían ningún filtro en su mente, decían, pues sí es cierto, ¿verdad? Pues no ha de valer nada, donde la regala como si fuera ¿qué? Por eso, los superapóstoles de la iglesia de Corintios les cobraban a ellos. Y era una muestra clara de que lo que ellos enseñaban sí valía. Ahora imagínense ustedes pagar porque los engañen. No, pues no, o sea, de plano. Pero bueno, Pablo les contraargumenta. Podré no ser un orador experto, verso 6, o como lo dice aquí, aunque sea tosco en la palabra. O sea, Pablo reconocía, puede ser que yo no soy un gran orador, a lo mejor ellos son grandes oradores. Hay quienes hablan, hermanos, y realmente llaman la atención, aunque no digan nada sustancioso, pero con hablar a veces hay gente que ya la hace. Y eso es lo que sucede en la mayoría del contenido del internet. No dicen nada. Pónganse a ver cuál es el contenido de muchos, no de todos, pero de la gran mayoría de los influencers, y no dicen nada, dicen puras cretineces, puras tonterías, pero hablan muy bien, asemejan ser personas inteligentes. Pero Pablo dice, puede ser que yo no sea un gran orador, pero de algo estoy seguro, verso 6, conocimiento no me falta. De Pablo se pueden decir muchas cosas, hermano, que es calvo, que por la enfermedad de sus ojos, el aspecto de su cara era poco agradable,
que no tenía aporte porque a lo mejor estaba medio jorobadito, que a lo mejor hablaba medio tartamudo, no lo sé. Pero lo que sí, hermanos, es que él sí sabía de lo que estaba hablando. Me voy a echar un cebollazo. Pero últimamente me he dado la tarea de ver a mis compañeros cercanos. Y algunos lo hacen bien y con gran elocuencia. Pero la verdad digo, les falta conocimiento. Les falta conocimiento. Dicen lugares comunes, repiten cosas que otros ya repitieron. Hace poquito escuchaba a alguien que estaba dando una clase y repetía cosas que yo le enseñé. O sea, lo que yo mismo que yo le enseñé lo repetía como un loro. Dije, pues entonces no aprendió, aprendió a ser yo. Digo, o sea, ni siquiera evolucionó a aprender sus propios conocimientos, sino a robarse, bueno, a robarse, a utilizar lo que yo dije. Y si yo lo que yo dije está mal, lo sigue repitiendo. Porque a veces vamos a decir, es que fulano dice, no, pues eso dice fulano, pero ¿qué dice la Biblia? Ya fuiste tú y viste si realmente lo dice. Los falsos apóstoles creían saber más que Pablo, porque recibían revelaciones superiores, aunque su sustento teológico no fuera firme. Solo eran refritos del judaísmo o de alguna otra expresión religiosa de su tiempo. Pero la verdad es que la gente habla un Frankenstein de conocimiento, es decir, puros pedazos de ideas de aquí y de allá, y lo presentan como si fuera algo novedoso. Yo tenía un compañero en el seminario, estábamos en la clase de griego, y se quejaba y se quejaba y se quejaba, era quejitos, de que por qué nos enseñaban griego, que de qué nos servía el griego, que para qué nos daban filosofía, que para qué estudiábamos administración, y etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que lo que él quería justificar era su capacidad intelectual, no sabía conjugar un verbo en griego. Esto sí lo aprendí. No aprendí hebreo porque es muy difícil, pero sí aprendí griego. Y yo así, y hasta me los copiaba, yo se los pasaba ya de una vez, le decía, mira, pues cópialos ya. Misericordia con el pobre, misericordia. Pero él siempre decía, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Y saben cómo se justificaba él diciendo que él, así me decía, que él así, justo en el momento antes de subirse al púlpito, él podía preparar un sermón y presentarlo, porque el Espíritu le revelaba lo que le iba a decir. Y yo pensaba dentro de mí, porque no soy tan valiente, le dije, ¿y entonces por qué estás aquí? Digo, caray, pues si tiene ese maravilloso don de recibir revelaciones tal cual, que a mí me cuesta trabajito, pues yo no sé qué haces aquí. Pero no, hermanos, la verdad es que es irresponsable cuando alguien asume una posición de esta naturaleza, decir, no, yo recibo revelaciones en el momento exacto en el que las necesito. Hermanos, uno no se para aquí a decirle lo que uno piensa, uno se para aquí a decir lo que Dios dice en su palabra. Pablo les da otro contraargumento para convencer a los corintios de que los superapóstoles los han engañado con ese evangelio del dinero, porque les dice, yo nunca les he pedido nada o robado nada a ustedes, todo me lo he ganado con esfuerzo y con trabajo. Dice, estaba equivocado cuando me humillé y los honré al predicarles la buena noticia de Dios sin esperar nada a cambio. Pablo no les enseñó lo que les enseñó para cobrarles. Y aun cuando tuvo necesidad de dinero, dice, de otras iglesias recibió sustento, verso número 8, entre ellos los pobres de la iglesia de Macedonia, dice, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso, verso 9. Y de esto Pablo se siente muy orgulloso de decir, a mí nadie me puede señalar de predicar con una doble intención, verso 10. ¿Por qué? ¿Pero por qué lo hace Pablo? Porque los ama. Verso número 11 dice, ¿por qué no os amo? Dios lo sabe. Dios lo sabe. Ahora, aquí viene algo interesante también en relación a otro evangelio. Un predicador tiene derecho a vivir del evangelio. Primera a los Corintios 9, del 13 al 27. Así lo enseña el evangelio, hermanos.
No hacerlo es practicar otro evangelio. Pero si el predicador lo que le mueve es enriquecerse a costa de los hermanos, entonces no es digno de su salario. Si lo único que hace es por ganar dinero, no es digno de su salario. Hay muchas enseñanzas difundidas en la iglesia evangélica que no son parte del evangelio y sin embargo las repetimos como si fueran dogmas de fe. Por ejemplo, ¿cuál es el segundo mandamiento más importante? ¿Cuál es? ¿Cuál es el más importante? Amarás al Señor tu Dios, ¿verdad? ¿Y cuál es el segundo? Como a ti mismo, ¿verdad? Ajá, pero no lo sabemos. Pero ¿saben qué nos enseña este segundo mandamiento? Diciendo, primero te tienes que amar a ti para que puedas amar a tu prójimo. Porque si no te amas tú, ¿cómo vas a amar a tu prójimo? ¿No lo han escuchado que lo explican así? Y entonces enseñan primero el amor propio para que como resultado del amor propio yo ame a mi prójimo. Nos suena lógico y coherente, pero no, hermanos, esa no es la enseñanza del evangelio. La enseñanza del evangelio es ama a tu prójimo. Ama a tu prójimo como si te amaras a ti mismo. Porque si yo enseño de la primera manera, pues me voy a sentar a esperar hasta que los hermanos se amen a sí mismos. Y así está el mundo, esperando hasta que los cristianos se aprendan a amar a sí mismos y empiecen a amar al prójimo. El mandamiento es virtud, hermano. Empezar aunque yo todavía no me ame. ¿Cómo me gustaría amarme? Pues de esa manera como me gustaría amarme, yo tengo que amar a mi prójimo. Así como me gustaría que a mí me trataran, yo trato a mi prójimo. Así como me gustaría que hicieran conmigo, yo hacer con mi prójimo. Eso es lo que enseña, en eso está la virtud. No primero yo el beneficio y después, en consecuencia, la obediencia. Pero en la iglesia cristiana lo han enseñado al revés. Como dice esa otra parte, dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te serán añadidas. ¿No es cierto? Eso no dice el evangelio. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, ¿cuáles cosas? Jesús antes de eso está hablando del techo, la vestida y la comida. Nada más de esas tres cosas. Nada más de esas tres cosas. Pero ¿cómo lo repiten y lo repiten y lo repiten? Y dicen, no voy a buscar el reino de Dios y justicia porque quiero un coche nuevo. Porque quiero un esposo nuevo, porque quiero un hijo nuevo. Porque dice ahí, y hasta de veras la gente lo hace con una ingenuidad, porque así les han enseñado. Así les han enseñado. Pablo escribiría, hermanos, a otra iglesia en otro tiempo algo al respecto en relación de escuchar otro evangelio. Dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciar otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea maldito. Gálatas 1:8. La palabra anatema significa sea maldito. Es una gran responsabilidad, hermanos, enseñar y exponer el evangelio. De veras, si no sabemos leer español, y eso me lo enseñó alguien que para mí fue un maestro de vida, si no sabes leer español, no te metas a querer aprender otro idioma. Y el evangelio lo tenemos en español, hermanos. Comas, acentos, puntos y comas, verbos, todas estas cosas sirven para entenderlo y poderlo transmitir de la mejor manera. Porque si no, hermanos, estaríamos anunciando otro evangelio diferente. Y hermanos, la verdad no es lindo ni emocionante caer en la calidad de ser un anatema. Y por último, han predicado otro Jesús, han predicado otro evangelio, pero tienen otro espíritu, dice verso 4. O si recibís otro espíritu que el que habéis recibido. Tienen su propio Jesús, tienen su propio evangelio y tienen su propia fuente de poder. Y si no es Dios, ¿quién es? El de abajo, ¿verdad? El de abajo. Pablo dice, no me daré por vencido. Continuaré sirviendo como he venido haciéndolo para debilitar los argumentos y las obras de aquellos
que aparentan ser verdaderos creyentes. Verso 21, que pretenden ser hallados semejantes a nosotros. Semejantes a nosotros, verso 12. Y entonces Pablo, sin eufemismos, señala a los que antes llamó superapóstoles, falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Obreros fraudulentos. Decíamos al principio, no existe un escáner. Ahora que estaba de moda lo del coronavirus, no hay una zona de triaje, ¿no? Tampoco no ponían así en los hospitales. Es que este es el triaje. Quizá qué significará la palabra, pero era donde lo revisaban a uno. Que si traía síndrome. Nosotros no tenemos un triaje espiritual para saber si el que entra por allí es creyente o no es creyente. No lo tenemos. No existe. No existe. Es difícil identificarlo hasta que abren la boca. Hasta que abren la boca. Pero a veces lo que enseñan se asemeja mucho a la verdad. ¿Cómo es que hacen esto? Porque no vienen abiertamente diciendo, pues yo tengo una doctrina equivocada y los vengo a enseñar. No vienen así. Sino que mezclan mentiras con verdades para confundir a los ingenuos. Al principio de su defensa, Pablo comparte un temor con los hermanos, diciendo, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. Verso 3. ¿Cómo engañó la serpiente a la mujer? Con mentiras mezcladas de verdad. Creo que todos conocemos el relato. La serpiente se acercó a la mujer y primero tanteó el terreno. Por eso dicen que la serpiente tenía manos, ¿verdad? Tanteó el terreno. Y metió hilo para sacar madeja. Es decir, le preguntó a Eva algo para saber qué tanto Eva había entendido la instrucción de Dios. ¿Con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del huerto? ¿Qué es eso, hermanos? Es una pregunta tendenciosa. ¿Con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del huerto? ¿Y qué creen? Que la mujer muerde el anzuelo, diciendo, no, Dios nos ha dicho que no comamos del fruto que está en el centro del huerto, que ni lo toquemos, porque inclusive moriremos. Ahí ella le añadió algo, problema de comprensión. Y ella dijo, dijo la serpiente, esta es bien bruta. No captó bien la idea. Y entonces le dice una mentira, Génesis 3:4. No es cierto, no van a morir, no morirán. Génesis 3:4. Ahí les está mintiendo. Está diciéndole una mentira. Dios les mintió. Le está mintiendo a la mujer. Pero inmediatamente le dice una verdad. En cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Eso sí es cierto. Si ellos comían del fruto, serían conocedores del bien y el mal. Y así es, hermanos, como ataca el diablo. Nos dice mentiras mezcladas con verdades para que nosotros ingenuamente caigamos en sus redes. Por eso nosotros debemos tener mucho cuidado de todo aquel que nos diga, Dios me dijo. Dios me dijo. Es muy diferente decir Dios dice a Dios me dijo. Porque para empezar me colocaría en una posición por encima de todos ustedes. A mí sí me habla Dios, a ustedes no. Yo soy el vehículo o el instrumento por el que únicamente habla Dios, ustedes no. Y no es así, hermanos. Dios puede hablar y Dios puede utilizar a cualquiera de sus hijos para revelar una verdad. Pero por otro lado, hermanos, Dios ya lo dijo todo. Dios ya lo reveló todo. Jesucristo es la revelación máxima de Dios. Y en su palabra tenemos todo lo necesario, hermanos, todo lo necesario para llevar una vida feliz. No tenemos necesidad de que alguien nos venga a revelar algo nuevo, porque ya todo está dicho. Ya todo está dicho. Que no lo retengamos o que no lo entendamos del todo o que no lo recordemos, bueno, ese ya es otro cantar. Pero ya lo tenemos aquí, hermanos.
No debemos estar esperando a alguien que venga, ay, es que acabo de recibir una revelación nueva, porque Dios me dijo. Yo recuerdo hace muchos años a un hombre que llegó de pronto así, hermanos, hay que reunirnos porque Dios me acaba de decir algo en el Salmo 115 para todos ustedes. Ah, caray. Yo, pequeño en la fe, dije, ay, no, ¿qué nos va a decir? Pues puras sandeces, pero bueno, en ese entonces uno les cree. Pero entendamos, hermanos, que Jesús ya lo dijo, pues Dios ya lo dijo todo. Y en su palabra encontramos todo lo suficiente y necesario para llevar una vida irreprochable delante de Él. Voy a volver a citar al politólogo Agustín Laje. En su libro La batalla cultural, él habla de lo que él llama ansiedad por lo novedoso. Él dice, en este día existe una gran ansiedad por lo nuevo. Cualquier cosa que sea, hermanos. Que en la ceremonia de los Óscares, Will Smith cacheteó a Chris Rock porque ofendió a su esposa. La gente habló. Hoy ya nadie se acuerda de eso. El viernes encontraron el cadáver de esta muchacha que se había perdido allá en Nuevo León. La semana que entra ya nadie va a hablar de eso. A la gente ya no le interesa, hermanos. Se está formando una cultura de una ansia por lo novedoso, de aceptar y de rechazar las cosas y de buscar lo novedoso. Hoy en día se rechaza lo establecido porque ya es viejo. Estamos en pleno siglo XXI y todavía siguen leyendo este libro tan viejo. Estamos en pleno siglo XXI y la familia ya no es mamá, papá e hijos. Estamos en pleno, o sea, ¿se dan cuenta cómo la ansiedad por lo novedoso? Nuevas experiencias, nuevos conocimientos, nuevas acciones, etc. Y en la iglesia cristiana evangélica tampoco está escapando a esta peligrosa realidad, ya que falsos apóstoles fraudulentos están trayendo nuevas revelaciones, cosas que solamente ellos entienden, influidos por algún espíritu del mal, porque dice, el mismo Satanás se viste de ángel de luz. ¿Por qué él está detrás de todo esto, hermanos? La gente quiere crear a un Jesús, un evangelio, acorde a sus necesidades. Y voy a decir algo y discúlpeme, no quiero ofender a nadie, pero me ha sorprendido cómo en esta colonia han proliferado iglesitas cristianas, o iglesias como las quieren llamar, congregaciones. Ya usted da la vuelta, casa de oración, da usted la vuelta por el otro lado, casa del alfarero, va usted para allá y Mahanaim, dice, caray, perdón, no es necio, hermanos, abrir una iglesia a 30 metros de donde está otra iglesia. ¿No les parece absurdo? ¿Saben por qué lo hacen? ¿Quieren saber por qué lo hacen? ¿Sí quieren saber por qué? Son iglesias a modo, hermanos. Son iglesias a modo. Como ya no me gusta esta iglesia, entonces me voy a hacer la mía. Y ahí voy a predicar como yo quiero. Y ahí se va a hacer como yo quiero. Y ahí va a ir quien yo quiero. Hace 10 años se fueron 35 personas de esta iglesia. ¿Y saben qué hicieron? Su iglesia a modo. Aquí a 4 o 5 cuadras la hicieron. Nombraron 4 pastores. 4 personas que no estuvieron de acuerdo conmigo. Yo nunca me peleé con ellos, pero ellos decían que no estaban de acuerdo conmigo. Si nunca discutimos nada. Bueno, yo no me acuerdo. Bueno, el chiste es que la formaron. Pues, dirían los comerciantes, el sol sale para todos. ¿Quién cantaba esa canción? Ricardo Charató. El sol, así. Ellos fueron cantando así. El sol nace para todos. Y bailaban así las hermanas. Y llevaban panderetas. Y bueno, bien contentos. Empezaron, hermanos. Yo dije, lo que es de Dios prevalece. Pregúnteme, hermanos, ¿dónde está esa iglesia de 4 pastores? Tuvieron que buscar a dónde acogerse, a iglesias ya establecidas. Gracias a Dios ya no regresaron para acá. Pero dices, son iglesias a modo, hermanos. Es que a mí el Jesús de esa iglesia no me gusta, ni el evangelio de esa iglesia no me gusta, no me gusta. Yo quiero una iglesia que se ajuste a mis necesidades, a mis intereses. Pero ¿sabe qué es lo que luego pasa? Que sin querer le hacemos el trabajo sucio al ángel de luz que se llama Satanás. Porque detrás de esa división de la iglesia, hermanos, está él.
crear Jesús acorde al gusto, un evangelio acorde a necesidades, y a veces hasta milagros y portentos que refuercen su confianza en el error. Hasta ocurren milagros, porque operan ellos un poder que no es de este mundo, sino que es sobrenatural. Y eso me trajo a la memoria cuando leía y preparaba esto, cuando Moisés y Aarón se presentaron delante del faraón para pedirle que liberaran a los israelitas. Y el faraón les pidió señal milagrosa de que iban en el nombre de Dios. ¿Sí se acuerdan, verdad? Libro del Éxodo. Y dice en Éxodo 7:10 que Aarón tiró su vara al suelo delante del faraón y de sus funcionarios. Y la vara se convirtió en una serpiente. ¡Wow! Impresionante. Pero dice, verso 11, capítulo 7 del Éxodo, entonces Faraón mandó llamar a sus sabios, a sus hechiceros y a los magos egipcios, e hicieron lo mismo con sus artes mágicas. El mismo milagro de Dios lo hicieron los hechiceros del diablo, los mismos. La gente cree, y los creyentes creen, que todos los milagros que suceden son obra de Dios. Pero no, hermanos, el diablo también obra milagros, sana enfermos, da revelaciones, da dinero, los cuida en el camino, etcétera, etcétera. El chiste es ser el pirata de Dios. ¿Cómo entonces vamos distinguiendo las cosas? ¿Cómo podemos saber si un milagro viene o procede de Dios o un milagro procede del diablo? Es muy sencillito saber si el milagro es de Dios o no es de Dios. Cuando un milagro viene de Dios, hermano, quien se beneficia, su conciencia se abre y le da la gloria a Cristo y se entrega a su vida. Se entrega a Él. Yo no sé cómo es eso, no sé cómo opera, pero la Biblia dice que así es. Todos los que recibieron un milagro, es más, el ciego que nunca había visto a Cristo, dijo, ese hombre me sanó. Pero cuando el milagro no es de Dios, la gente solo da las gracias, que les vaya muy bien, y ahí nos vemos. Eso es lo que pasa. Le da la gloria al destino, le da la gloria a las estrellas, le da la gloria a Buda, le da la gloria a su tía, a la hierbita, al té, a lo que ustedes gusten y manden. Y le dicen, pero también Cristo, también Él, también. Pues gracias a todos. ¿Cómo se inclusive usted? Y siguen. Yo conocí a una persona, esto no tiene nada que ver con los milagros, pero nada más en la actitud, que de muy joven, cuando se casó, descubrió que tenía un problema en sus riñones. Y entonces esa insuficiencia renal lo llevó a que necesitaba un trasplante de riñón. Un trasplante de riñón. Su esposa, que lo amaba mucho, le donó el riñón. Y al donar el riñón, el otro pues cobró vida, ¿verdad? ¿Y qué creen que hizo en agradecimiento este hombre hacia su mujer? Pues, bueno, si se hubiera podido acabar la cerveza y el vino del mundo, él hubiera estado feliz. ¿Y saben de qué se murió? De una insuficiencia renal. Realmente reconoció el valor, la entrega, el cariño de su mujer, de deshacerse de un riñón, porque aunque digan que no, siempre quitarte un riñón siempre trae algún tipo de afectación. Lo mismo sucede con los milagros, hermano. Si yo he recibido un milagro del Señor que ha traspasado la vía de lo sobrenatural y en mi cabeza se me hace la luz de decir, fue Cristo, Señor, poco es lo que soy y lo que tengo. No para pagártelo, sino para tratar de corresponder a lo que tú me has manifestado. Pero cuando el milagro es un milagro del diablo, pues muchas gracias, y el que sigue. En esos falsos maestros, hermanos, esos que predican otro Jesús y otro evangelio, en ellos opera el poder del mal. No es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Verso 15. En Brasil, recién se inauguró la primera iglesia inclusiva para personas trans, trons, truns. O sea, lo que usted sea, ahí puede entrar. Es liderada por Jacqueline Chanel. No, hombre, es que, híjole, ya partiendo del nombrecito, ya dice uno. Bueno, por Jacqueline Chanel. La historia de este personaje
ha sido muy tormentosa, ha sido víctima del rechazo. La verdad es que esa gente sufre mucho. Y parte de su rechazo, dice esta persona, ha sido de parte de las iglesias tradicionales. En su infancia, después de que su madre lo abandonó, y de sufrir, pues lo abandonó, un pastor lo adoptó y guió por el camino de Dios. Uno dice, ay, qué bueno, ¿no? Lo recogió, lo guió, le enseñó el camino del Señor. Pero hoy en día, ella se fundó su iglesia a su gusto, lo que decíamos hace un rato. Y como es una iglesia inclusiva, hace un llamado no solo a las personas trans, trans, no, sino a los homosexuales, a los bisexuales, a de cualquier de los otros 48 géneros que hay, pero también los budistas, los musulmanes, los católicos, los agnósticos, los ateos, los evangélicos, los protestantes, los calvinistas, los luteranos, los bautistas, para que todos se integren en su comunidad de fe. Pues es una iglesia inclusiva. Hermanos, este es un caso muy extremo de cuando se predica otro Jesús, otro evangelio, y otro espíritu es el que está controlando eso. O sea, ¿qué clase de mix es eso? Existe una gran gama de manifestaciones cristianas como en un catálogo para gusto del usuario, desde las que son bien divertidas hasta las que enseñan que Jesús es un sirviente que quiere que la pasemos bien, hasta donde el liderazgo lo componen obispas, que en realidad fueran obispos, pero que descubrieron que no lo eran, que engañan y corrompen el mensaje de Jesús. Y surgen muchas preguntas. ¿Cómo sé si estoy en una iglesia verdadera? ¿Cómo elegir una iglesia a la que yo debo unirme? ¿Porque está cerca de mi casa? ¿Porque hay buen ambiente? ¿Porque tiene muchos ministerios? ¿O cómo? Hoy Pablo nos enseñó, hermanos, cómo. No es aquella que está más cerca de mi casa, sino es aquella que está más cerca de Jesús. Aquella que está más cerca de su palabra y aquella que está más cerca de su espíritu. Porque aquí el asunto no es una membresía y una exclusividad. No, hermanos. Aquí lo que está en juego es el destino de la gente. El destino eterno. Imagínese usted subirse a una escalera y llegar al final de la escalera y no llegar a ningún lado. Asimismo es pertenecer a un lugar y al llegar al final pues no hay nada. No hay nada. Es muy triste. Y todo porque me dejé llevar por otro Jesús, por otro evangelio y por otro espíritu. Hermanos, yo les animo realmente a que cada uno de ustedes procure en lo particular, en lo personal, una relación con Cristo. Es bueno que nos señalen como una autoridad en sus vidas diciendo, mi pastor enseña esto, claro. Pero es aún mejor que ustedes por convicción propia y experiencia personal lleguen a ese conocimiento del Señor porque pasan tiempo con Él. Porque desayunan con Él, porque caminan con Él, porque trabajan con Él, porque lloran con Él, porque ríen con Él. Y que todo eso se manifieste en una vida completamente entregada a Él. Pero nunca, hermanos, depositen su fe en lo que otros dicen, porque dicen que dijo otro, y así lo dijo otro, y así lo dijo otro, y así lo dijo otro. Que nadie ponga tropiezo, hermanos, a su crecimiento, a su madurez, ni a su servicio cristiano. Porque para eso tenemos al Espíritu de Dios y una iglesia en donde lo que buscamos siempre es predicar al Jesús de la Biblia, el Evangelio de la Biblia, y apelar siempre a que el Espíritu de la Biblia sea el que nos guíe a todos. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos, para orar. Señor, yo te doy gracias porque me permites inmerecidamente exponer tu palabra. Y así como dice Pablo que tal vez hay otros que pueden hacerlo con una mayor elocuencia y claridad y con una mejor oratoria, Señor,
Lo que sí sabemos, Dios, es que lo que no nos falta es conocimiento, y no lo hacemos en un afán de vanagloria o de soberbia, sino de testimonio, en decir, Señor, que tú has sido nuestro Maestro y lo sigues siendo, que tú eres el que nos habla a través de tu palabra, y con temor reverente, Señor, siempre nos paramos en este lugar para anunciarles a ellos, todos los que están aquí, Señor, y a los que nos ven a través de la transmisión diferida, el mensaje que tú quieres que conozcamos, que conozcan y que sepan. Bendice su camino, Señor, que no haya tropiezo, que nunca nadie, Señor, los aleje de la verdad, que nadie, Señor, los aleje del camino, de la luz, de la verdadera comunión con Jesús y tu voluntad. Te agradezco mucho, Señor, siempre por este honor y este gran privilegio que nos das. Síguenos perfeccionando y síguete manifestando, Señor, en medio también de nuestras debilidades, para que todo lo que permanezca y prevalezca sea la voluntad de Cristo. Bendito sea, Señor, y alabado seas hoy y siempre, por Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Gracias, hermanos, y gracias a Dios porque no nos dio la tos.